Vamos a resolver el problema del grupo 2 del otro día, del viernes, que os planteé en el aula de informática. Entonces, este lo tenemos que resolver a máquina, iba a decir. Pero como todos estos... ¿Y eso solo se puede resolver a máquina o hay algo? No, a máquina. Bueno, hombre, algo siempre... Sí, cambiando un poco el problema, este problema pues fue uno parecido es un ejercicio que me gusta mucho. En vez de parar, acelerando. Bueno, es entender da igual de una manera o de otra. Es entender lo que hay ahí. Entonces, lo que os estaba diciendo, tenemos una carretera recta, horizontal, sin peralte, y se produce una curva, es decir, llegas a un punto y tienes una curva de radio 200 metros, sigue siendo la curva sin peralte. Y nos dicen, el coche funciona perfectamente y queremos saber, tiene todos los sistemas, estos, el ABS, el ESP, todos los rollos estos, y va a poder aprovechar al máximo el rozamiento estático entre las ruedas y el suelo. ¿De acuerdo? Al máximo. Sin que, significa eso, todos esos sistemas lo que hacen es evitar que el coche patine. Es decir, que se salga de la trayectoria curva, cosa que antes pasaba más fácilmente. Vale, ¿entendido el problema? O sea, que cuando uno dice eso, aprovechar al máximo, y lo decía el otro día, el rozamiento es, y por supuesto el rozamiento estático va a tener que ser el máximo posible, en cualquier instante de tiempo. Esa va a ser la situación más favorable para la frenada. Por supuesto, si tú no lo pisas menos, pues frenas menos, tardarás más. Entonces la pregunta es, por eso es decir, ¿cuál es la mínima distancia posible de frenado en esa curva para ese coche? Sin que patine, naturalmente, siguiendo la misma trayectoria. ¿Entendido? ¿Problema? Vale. Entonces, ¿cómo lo tenemos que resolver? Pues, naturalmente, con las ecuaciones del movimiento. La segunda ley de Newton. Bueno, y preguntaba, ¿cuándo y dónde, además? Aquí ya os estaba mostrando la simulación, ahora luego lo discutimos un poco lo que hay detrás de esto. O sea, lo que está ocurriendo es, precisamente, esto, el coche se está moviendo y pataplón. Los vectores aquí que estáis viendo en rojo es el vector velocidad, en negro es visto desde arriba, aquí tengo el coche. En negro lo que tenemos es la fuerza de rozamiento estática y en azul tenemos la componente centrípeta y la componente tangencial de la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos, para ver, o sea, el movimiento este que habéis visto, resolviéndolo con el ordenador, las ecuaciones del movimiento. Y por cierto, adelantando, en la curva el coche a 150 km por hora, con ese coeficiente de rozamiento, es independiente de la masa. Necesita evaluarse. Necesita evaluarse. 108,8 más o menos, 108 metros, 109 metros. En una carretera recta, bajo las mismas condiciones, el coche necesitaría para parar 88,6 metros. En las mismas condiciones. Conclusión, el coche necesita, si funciona perfectamente toda la electrónica, 20 metros más, 20,2, es decir, un 22% más. Y luego veréis cómo cambio y en vez de meterle a 150, le piso un poco más y le piso hasta 159,1,2 kilómetros por hora. Ya justo cuando está casi jugándosela. ¿De acuerdo? Y veréis cómo ese porcentaje no es constante, sino que va aumentando. Bueno, para entenderlo necesitamos las ecuaciones del movimiento. O sea, la segunda ley de Newton. Lo vamos a resolver. Nosotros lo estamos viendo desde fuera en un sistema de referencia inercial. Por ahora, esto significa que esto es válido. Que la suma vectorial de las fuerzas reales que están actuando sobre el cuerpo, sobre el coche, va a ser igual a la masa del coche por la aceleración del coche. Eso es que sea, si no es un sistema de referencia inercial, eso no se cumpliría. ¿De acuerdo? Bueno, o sea que nos montamos fuera, en tierra. Pues nada, fuerza neta. ¿Cuáles son las fuerzas?
que actúan sobre el coche. Porque esto son las fuerzas, la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el coche, no las que ejerce el coche sobre alguien. El coche puede ejercer fuerzas sobre otros, naturalmente. O sea, ¿de acuerdo? Esta es sobre el coche. Bueno, tenemos que el coche, sobre el coche está actuando la gravedad. Y fuerzas de contacto con la carretera. Una que va a ser la normal, perpendicular a la superficie de contacto, perpendicular a la carretera, y la otra, naturalmente, va a ser el rozamiento estático. No hay ninguna fuerza más. ¿Está eso claro? Es decir, que si vosotros os ponéis ahora de pie, estáis quietos aquí en el aula, en el suelo, o yo, y os ponéis en movimiento, os habéis acelerado, tenéis velocidad cero, estáis adquiriendo una velocidad. Eso de que os podáis acelerar, le tenéis que dar gracias a que el mundo está lleno de rozamiento. Así de simple, si lo pensáis por un momento y decís, si el suelo fuese de hielo o cristal muy pulido, entonces veríais cómo acelerar es más difícil, iba a decir, o casi imposible. ¿De acuerdo? Entonces es precisamente gracias al rozamiento estático. Bueno, hombre, los buenos conductores de rally, iba a decir, no solo aprovechan el rozamiento estático, sino que aprovechan el rozamiento cinético. En esos momentos, en las curvas, iba a decir, aunque no es cuestión, porque el accidente ese que ¿no? En el verano, que hubo un accidente ahí en Galicia que mató a... ¿Tú qué eres, Nacho? ¿No? Eres gallego, ¿no? Pues no, mató ahí... madre mía, se llevó por delante un... Claro, pues, tampoco se pusieron en el mejor sitio, pero bueno. Bueno, lo que estaba diciendo ahora, me acordaba de eso. En los coches de rally, si lo que veis que en las curvas los derrapan y lo hacen... O sea, ahí es donde notas si sabe uno conducir bien o no, cómo cambian la dirección de las ruedas. Precisamente en esos momentos están todas las ruedas, si son tracción a las 4 ruedas, todas están patinando sobre el suelo, lo que significa que si están patinando, el rozamiento es cinético, no es estático, es cinético. Y ellos están girando las ruedas precisamente intentando poner el rozamiento cinético en la mejor dirección y sentido posible para moverse. ¿De acuerdo? Bueno, si os gusta el esquí, pues lo mismo, el esquí de fondo, otra. El patinaje, lo mismo. Todo es, en esos casos, por ejemplo en el esquí de fondo, ¿no? Lo que estáis es aprovechándoos del rozamiento cinético. O sea, que hay situaciones en las cuales pues no solo sería el estático. Vale. Entonces tenemos N más la fuerza de rozamiento estática más mg. Esta es la fuerza neta. Igual a m por a. Y ya digo que si necesitamos que pare lo antes posible, entonces corresponderá al rozamiento estática máxima, de la cual nosotros sabemos su módulo, ¿no? Que va a ser el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Este es, en módulo, lo que vale. ¿Está entendido? ¿Con la normal a qué te refieres? La fuerza normal que se está ejerciendo, el suelo, la carretera, sobre el coche. Siempre que tenéis dos cuerpos en contacto, tenéis en general dos fuerzas de contacto. Una normal, perpendicular, normal significa perpendicular a la superficie de contacto, y otra tangencial. La tangencial es la fuerza de rozamiento. ¿Y esa no se anula con el peso? Bueno, yo no estoy todavía... Ya lo sé, que es evidente que se va a anular con el peso, cuidado, en el suelo horizontal. En el suelo horizontal. Vale, pues nada. Y ahora viene la elección. Es decir, esto es una chorrada. Y ahora la elección es, ¿cuáles son los ejes que escogemos? Ejes. Pero si fuese tan... ¿Os dais cuenta? Si fuese tan sencillo, ¿por qué entonces ninguno lo hizo?
Si fuese tan sencillo, ¿por qué el problema de examen del año pasado, en el cual aparece también una cosa parecida, pero acelerando, se fallaba más que una escopeta de feria? ¿No? Si es tan sencillo, ¿por qué se falla? Eso es lo que me pregunto yo. Si uno es estricto consigo mismo y no hace cosas raras, ni se sale del camino, entonces no hay nada que rascar. Vale. Ejes que tomamos. Naturalmente es una trayectoria curvilínea, entonces lo más circular, trayectoria circular. Recomendación, ejes intrínsecos al movimiento. Es decir, que tendremos uno tangencial, uno centrípeto y uno perpendicular a ambos, porque esto es en 3 dimensiones, que es justo la dirección perpendicular al suelo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son de esas fuerzas, qué vectores tienen la dirección perpendicular? Tienen la normal y el peso. O sea, es decir, que ahora voy esta anormal que había puesto yo aquí, más mg, más la fuerza de rozamiento, estático, igual a m por a, vamos a ir. Cada una, la perpendicular, vamos a llamarlo, yo que sé, me da igual, eje, sería el eje binormal, ese, ¿no? Estamos pensando en esas cosas raras. Perpendicular al suelo. ¿Qué tenemos en esta? ¿Qué vectores tienen? La normal, n, positivo, saliendo del, o sea, hacia arriba, tendríamos n menos mg igual a la masa por la aceleración esa perpendicular al suelo. Voy a ponerle así, plin, plin, para decir que esa es la ecuación. Estoy descomponiendo cada uno de estos vectores, pero naturalmente no tenemos aceleración vertical. El coche siempre está pegado al suelo, por lo tanto esta aceleración es 0. Conclusión, tenemos esto. La normal es el peso. Bueno, y ahora vamos a por la componente, es decir, que si tienen dirección, este y este se anulan. Es decir, que la segunda ley de Newton, uno la podría poner también ya directamente de esta manera, dicho eso. ¿De acuerdo? Pero me da igual, una de la otra. Ahora vamos a ver la componente centrípeta y la componente tangencial. Vamos a por la componente, o sea que tenemos aquí el coche. Tenemos aquí la centrípeta. Y esta es la componente tangencial. El coche se está moviendo de esta manera. La fuerza de rozamiento es tangencial al suelo. Ahora queda decir, ¿y hacia dónde? Sé que está contenida en el plano del suelo, la fuerza de rozamiento estática. ¿Pero hacia dónde? Naturalmente, si traza una trayectoria curva, una componente, es la fuerza de rozamiento estática es la única fuerza que está contenida en ese plano. Por lo tanto, va a ser la responsable de que pueda cambiar la dirección el vector velocidad. Tiene que tener una componente. Pero a la vez es la responsable de que la velocidad, su módulo, decrezca. Es decir, que tiene esta dirección en general. Para una situación intermedia, la fuerza de rozamiento estático tiene que venir de esa manera. Esto se parece naturalmente a la discusión que tuvimos hace unos cuantos días acerca, anda, sigue un cuerpo una trayectoria curvilínea de las 8 posiciones en el vector que os daba de la fuerza neta, cuál es posible y cuál no es posible. Pues estamos en esa situación. ¿De acuerdo? Uno diría, oye, ¿y por qué no hacia allá? Uno diría, porque entonces estás acelerando el coche, no lo vas a parar. Oye, ¿y por qué no hacia acá? Porque entonces, por la misma razón, irá con el módulo de la velocidad constante, pero no lo vas a parar. La única manera es precisamente lo que acabo yo de poner aquí. ¿Entendido? ¿Que va en la dirección hacia adelante o hacia atrás, tangencial? Tampoco, porque entonces no tomaría la curva. Bueno. Entonces, la componente, vamos a llamarle al ángulo que forma la fuerza de rozamiento estático con, por ejemplo, la dirección, el eje centrípeto, vamos a llamarlo, que utilizo aquí en matemática, por no liar la notación,
utilizo phi. Este ángulo es phi. Y naturalmente, phi va a depender del tiempo. Por supuesto que depende del tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad va cambiando en el tiempo, por lo tanto, la componente centrípeta va a ser diferente. Es decir, que yo estoy dibujando una situación intermedia. ¿De acuerdo? Vale. Tenemos entonces la fuerza de rozamiento estático máximo, porque va a ser el máximo, por el coseno de phi, igual a la masa por la aceleración centrípeta. Es decir, la masa por la derivada de v con respecto a módulo de la velocidad con respecto al tiempo, y si quiero otras expresiones, bueno, para la componente, perdón, esto es para la centrípeta, perdón, que me estoy liando, perdón, todo eso lo he puesto mal, perdón, esto para la componente centrípeta. Es decir, que tendríamos aquí la masa por la velocidad al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria, r. Para la tangencial tendríamos la fuerza de rozamiento estática máxima por el seno de phi, con un signo menos, porque el eje tangencial es positivo en la dirección del movimiento y nosotros estamos retardando el movimiento, igual a la masa por la aceleración tangencial. Y ahora tendremos aquí m por la derivada de v con respecto a t. Estupendo. Muy bien, podemos sustituir aquí la fuerza de rozamiento estático máximo por mu estático por n, que es mg, mu estático mg y mu estático es decir, que aquí m y m se me va a ir de todos los sitios, es independiente de la masa del coche. Y si os gustan las revistas, siempre lo digo en este momento, si os gustan las revistas de coches y las pruebas que se hacen con los coches, una de las pruebas que se hacen es la de frenada, ¿de acuerdo? Ahí veréis los sistemas de frenado. Unos dicen, bueno, este modelo frena mejor que el otro, en teoría, pero todos, si os dais cuenta, todos tienden a un mismo valor. O sea, si lo ponen a 100 kilómetros por hora, ¿no? Todos tienden, no me acuerdo muy bien cuánto, 40 metros, ¿no? Por ahí, de ese orden, ¿no? De frenada. Depende naturalmente del coeficiente de rozamiento estático. Si se hace con el mismo tipo de ruedas, entonces el coeficiente de rozamiento estático es el mismo, en teoría, todo eso, todos, si el sistema de frenada fuese idéntico, ideal, todos frenarían en la misma distancia. Siendo un Mercedes de 2.300 kilos o siendo un Fiat ligero, de 1.000. Todos frenarían en la misma distancia. ¿De acuerdo? Bueno, es independiente de la masa del coche. Vamos a ponernos por aquí. Es decir, que tenemos muy bien, ya nos podemos quedar. Y esto es lo que podemos resolver. Estas son las ecuaciones. ¿Cuáles son las incógnitas? O sea, siempre que uno ve esto dice, bueno, a ver, incógnitas. Tenemos v en función del tiempo y tenemos phi en función del tiempo. Bien sencillo. ¿Nos vamos, sí? Y si contaras la resistencia del aire, ¿hacia dónde iría para calcularlo? O sea, Probablemente te fusilen tus compañeros ahora mismo. Si te... cuando la dibujarías en Pues pensadlo.
Por supuesto que es, pero primero terminemos el problema sencillo y luego lo complicamos, ¿de acuerdo? No, bueno, quiero decir que es tan sencillo que entonces tendrías otra fuerza en el plano de la carretera. ¿Qué dirección tendría? La dirección de la velocidad. En la dirección tangencial en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Y por supuesto, en ese caso, ya que lo ha preguntado por vuestro compañero, teniendo dos coches iguales, pero uno lo he cargado llevando a la suegra, al suegro, a toda la familia, la he metido dentro, o sea, los mismos coches, exactamente los mismos coches, la misma sección transversal, todo igual, uno lo cargo y el otro no, y añado lo de la resistencia del aire, ¿cuál de los dos coches creeríais que frenaría antes? Es decir, en ese caso, ahí la masa cambia de un coche y al otro. ¿De acuerdo? En cuanto meto el efecto del aire, entonces frenará más tarde el coche más masivo. Pensadlo. Buscad las ecuaciones del movimiento y entonces respondéis. El coche que está más cargado tarda más en frenar. Pero no, la razón no es porque va más cargado. Entendido. O sea, si alguno me dice, bueno, le incluyo el efecto del aire y estoy haciendo una afirmación. La razón por la cual el que va más cargado tarda más en frenar es porque va más cargado. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo curso. ¿Vale? Así de sencillo. Eso cualquiera puede ver que uno no puede darle la vuelta a la de decir, pues esa es la razón, ¿no? Tienes que demostrarlo y la única herramienta que tienes son las ecuaciones del movimiento. O sea, que añadir términos. Vale. Ahora simplemente es decir, esto lo puedo resolver a máquina, lo tenemos aquí. Muy bien. Parámetros. Coeficiente de rozamiento estático 1, gravedad 9,8, RAZ 200, V0. Como lo pongo en kilómetros por hora, entonces lo paso todo, lo quiero en el sistema internacional a metros por segundo, naturalmente. Dividido por 3,6 y ya lo tengo en metros por segundo. N de Sol Value. Y aquí que tenemos, fijaos, tenemos, así, la componente centrípeta, mu estático por la gravedad, por el es verdad que estaba dividiendo, por el radio pasa multiplicando, por coseno de phi, igual, S que es, S es la distancia recorrida. ¿De acuerdo? La derivada S', por lo tanto, V al cuadrado es la derivada de S con respecto al tiempo al cuadrado. ¿Eso lo ve todo el mundo? Sí. Bueno. La componente tangencial, tendremos entonces, es la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo, que es la derivada segunda de la distancia recorrida con respecto al tiempo dos veces. Condiciones iniciales, pues que empiezo a contar en el momento en que entro en la curva. S de 0 es 0. Y la velocidad, por la velocidad inicial, S' es V0, que lo tenéis ahí. Le digo, cuando llegue que la velocidad sea 0, entonces para la integración y dime el tiempo. Intégrame para S y para phi y, naturalmente, pon el tiempo. Y me avisa, esto no es un aviso de que esté mal, sino simplemente de que es un sistema mezclado, es una ecuación diferencial y algebraica otra. Entonces, pues nada, te dice, se trata de esto, te lo hago y no hay ningún problema. Aquí tenéis las dos soluciones y frena en 4,81 segundos. Aquí lo que hago es dibujar cómo es el comportamiento de la distancia recorrida a lo largo del tiempo de frenada. Aquí el ángulo, cómo va cambiando el ángulo. Si os fijáis, yo he tenido que poner una velocidad que eso, aquellos que estaban ese día, dije, un momento que hago un cálculo. Porque si pongo la velocidad mal justo, la velocidad crítica no frenaría jamás. O si la pongo demasiado, una velocidad mayor que eso, entonces se saldría forzosamente de la carretera. Entonces tenía que ser una un poco más pequeña, para ver bien la diferencia. Y es esto. Si fuese la velocidad justo, la velocidad máxima con la que podría tomar con esa velocidad una curva, con velocidad constante, entonces la fuerza de rozamiento estático sería en la dirección centrípeta. Eso quiere decir
que no tienes nada de reservas en la fuerza de rozamiento estático para frenar, para cambiar el módulo de la velocidad. Todo lo estás gastando en cambiar la dirección de la velocidad. Y tú necesitas como mínimo un poquitín de ángulo con respecto a la dirección centrípeta para que tengas una componente en la dirección tangencial. Esa es la que te permite ir parando el coche. Y os dais cuenta de que en la carretera horizontal, en la carretera rectilínea horizontal, la fuerza de rozamiento, si el coche se va moviendo así, la fuerza de rozamiento estático va de esa manera. Es decir, toda la fuerza de rozamiento estática se invierte en cambiar el módulo de la velocidad, no en cambiar la dirección de la velocidad. De ahí la diferencia entre los 100 metros y los 80 metros. Bueno, entonces teníamos aquí, para el ángulo, empieza con un ángulo, ahí tenía que haber afinado un poco más, poco menos de 30 grados. Aquí lo que hago es precisamente dibujar cada una de las componentes. Aquí dibujo la componente centrípeta de la aceleración, la componente tangencial de la aceleración, esto en naranja, fijaos que es negativa, claro. Y luego, naturalmente, el cuadrado, la suma de los cuadrados, raíz cuadrada. ¿Eso cuánto me va a dar? Precisamente, fijaos, constante, es precisamente la fuerza de rozamiento estática máxima dividido por la masa, el coeficiente de rozamiento estático por G, es decir, 9,8. Si el coeficiente de rozamiento estático es 1, y como veis aquí, viene en verde 9,8. Y ahora viene, pues naturalmente, la representación. Otra vez. Una vez que hemos visto eso, veis cómo, claro, naturalmente, según va pasando el tiempo y logra que la velocidad vaya decreciendo, la fuerza de rozamiento va girando y se va poniendo cada vez más en la dirección tangencial, lo que le permite, naturalmente, ir frenando más rápido. ¿Entendéis? Es decir, no se trata de un movimiento uniformemente acelerado. Está eso claro y para eso necesitamos el ordenador. Muy bien. 108. Pero si nosotros queremos hacer como el Fernando Alonso, vamos a meterle 159, creo que 2,3 por ahí andaba el asunto. Y justo ahí ya empieza a hacer cosas, vamos a poner el 1,. Numéricamente, fijaos, ahí ya aparecían unas cosas numéricas. Vale, ahora sí. Fijaos, la condición inicial. Esta es la posición inicial. Casi toda la fuerza de rozamiento estático está en la dirección centrípeta. Eso quiere decir que un poco más, entras con un pelín más de velocidad y te la has pegado. O entras con la velocidad esa crítica y pones el pie en el freno ligeramente y te la has pegado. O entras con esta velocidad, pero el ingeniero de caminos ha sido tan amable y la curvatura se va haciendo cada vez más pequeña, o sea, cuidado, la curvatura, el radio de curvatura cada vez más pequeño, la curvatura más grande, porque son inversas, la curvatura es la inversa del radio de curvatura, entonces quiere decir que también te la has pegado. ¿Entendido? Por eso conviene frenar antes de entrar en la curva, y no en la curva. Si entráis en la curva muy rápido y ponéis el pie en el freno, os la pegáis si vais justo. Si no tocaseis el freno, todavía a lo mejor salvabais el cuello. Pero en el momento del miedo, el canguelo, en ese momento es el canguelo lo que te ha hecho. Claro, si tienes un niño cruzando, mi hija por ahí, entonces no te queda más remedio que pegártela, porque si no llego yo, y entonces el que te liquida soy yo, no la curva. Vale. Pero en ese momento, ¿habéis visto? El archivo es genial. Porque yo no he hecho nada más que evaluarlo, y aquí en el texto, al que le guste la programación, son archivos de texto mezclados con cosas que está ejecutando. Y él necesita para frenar 148 metros. En condiciones en una carretera recta, solo 99 metros.
necesita un 49% más. Vale. ¿Alguna pregunta sobre esto?